Alt R. Ya. Bueno, entonces, volviendo a hablar de la glicosilación. Pues la glicosilación es una modificación post-transcripcional. Sí, mediante la glicosilación lo que se le hace es agregar de cadenas de oligosacáridos a las proteínas en uno sea en el nitrógeno o en el oxígeno de un agregado de aminoácido. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces, aquí, o bien esto no es en el extremo amino, en el extremo carboxilo, es en un nitrógeno o en un oxígeno. Bien. Y a la proteína, cuando la proteína es glicosilada, obtiene propiedades, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué propiedades puede obtener una proteína? Por ejemplo, al glicosilarse puede permitir procesos de agregación o de transmigración, ¿sí? O propiedades antigénicas, ¿bien? Y la glicosilación es un proceso reversible y está siempre presente, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo de glicosilación sería la hemoglobina glicosilada, que en medicina la utilizamos para hacer el seguimiento. No es muy fidedigna porque por ahí si el paciente está anémico, no, no es un dato muy confiable, pero la hemoglobina glicosilada que la podemos utilizar para hacer el seguimiento de un paciente diabético. ¿Por qué? Porque las proteínas se glicosilan después de cierto rango, ¿sí? Dependiendo del rango de glucemia, va a ser el porcentaje de glicosilación. Y se glicosila es la hemoglobina. ¿Y dónde está la hemoglobina? Dentro de un eritrocito. Bien. ¿Y cuánto tiempo vive un eritrocito en promedio? 120 días. 120 días. Perfecto. Y ustedes saben que como los pacientes le quieren ver la cara de boludo a uno y van y le dicen, no, doctor, si yo soy diabético, pero me estoy recuidando, hicieron dieta una semana antes de irse a tomar la muestra, obvio que la glucemia les va a dar normal. Pero si yo mido la hemoglobina glicosilada, por ejemplo, voy a ver, este man se mandó un montón de cagadas hace 3 meses. Bien, entonces es para hacer un seguimiento. Esta es una de las utilidades que se le da al proceso de glicosilación, por ejemplo. ¿Estamos? Sí. ¿Y esto dónde ocurre? ¿En qué parte? Ya lo vamos a ver. Ah, ya. Bien, entonces, aquí podemos ver que hay dos tipos de glicosilación, ¿sí? La N-glicosilación, que es cuando sucede en el nitrógeno, ¿sí? Y o la a ver, la O-glicosilación, ¿sí? Cuando se glicosila el extremo carboxilo de alguno de los aminoácidos que serían serina, tirosina o treonina, ¿sí? Ahí estamos hablando de O-glicosilación. Y si sucede en uno de los en uno de los aminoácidos de arginina o asparagina, se va a denominar N-glicosilación. ¿Estamos? Ya. Bien. Aquí, ¿qué mira? ¿Ustedes acá qué entienden? Aquí. Que perdió propiedades. Tiene ribosomas, ¿sí? Sí, o sea que esto, de aquí ya se entiende que la proteína ha terminado de ser traducida y luego pasa al proceso de glicosilación. ¿Bien? Antes de la traducción. No, después, post-traduccional. Ya. ¿Listo? Entonces, dentro de la glicosilación, pues hay varias cosas que permite hacer la glicosilación. Por ejemplo, adición celular, la traducción de señales, ¿sí? Confiere la estabilidad de las proteínas. También interacciones con la matriz extracelular, ¿sí? En la embriogénesis es muy importante también la glicosilación. ¿Por qué? Bien. Eh,
Por ejemplo, acá también en la génesis del cáncer, ¿sí? Varios estudios han demostrado que la glicosilación podría estar relacionada con el inicio, ¿sí? La proliferación y la invasión, y luego ya la metástasis, que la metástasis es cuando ya hay, la invasión es cuando avanza más allá de la lámina propia. Y la metástasis es cuando ya sucede en un órgano diferente, ¿sí? Al órgano de origen. Por ejemplo, metástasis a ganglios o metástasis a órgano eh, distal. Por Pero ejemplo, ¿por qué la embriogénesis adquiría tanta importancia? porque como está, ¿qué pasa en la embriogénesis? Primero tienes mucha multiplicación, ¿cierto? Sí, ¿Y qué hacen te acuerdas cuando en embriología te dicen las células migran sobre la notocorda ¿sí? sí, Entonces mira esta diapositiva de acá, ¿sí? Sí, mira, interacciones intercelulares, ¿sí? Y yo te había dicho verbalmente que favorecen también en la adición celular y también en la quimiotaxis y en la movilidad celular, ¿sí? O sea, en la ok, transmigración. ok. Bien. Y nuevamente, como les había dicho, para hacer el seguimiento de una enfermedad, como por ejemplo en la diabetes. Bueno, entonces la N-glicosilación. ¿Dónde sucede? ¿Qué se acuerdan? ¿Dónde sucedía la N-glicosilación? La N creo que en el, En el artículo, En creo. el retículo. Entonces, mira acá, ¿sí? En el citoplasma. Acá tienes citoplasma, acá tienes luz del retículo. ¿Listo? ¿Mm? Entonces, mira, va en esta dirección. ¿Listo? De izquierda a derecha. Entonces, lo que sucede es que obviamente vas a tener el agregado de unos oligosacáridos, ¿sí? A la proteína, pero lo primero que tienes que hacer es que los oligosacáridos se tienen que agregar, ¿cierto? ¿Mm? Ujú, Sí. Entonces se tienen que agregar por los residuos de oligosacáridos son estos: N-acetilglucosamina, manosa y glucosa. ¿Bien? ujú, En la cara externa del retículo endoplásmico, tú tienes un lípido acá, que se llama ujú, dolicol. ¿Sí? ujú, Entonces, cuando los aminoácidos, cuando los monosacáridos se activan, ¿sí? ¿Ves acá cómo se están activando? ¿Mm? Se agregan al dolicol. ¿Ves? Entonces acá se va agregando y se va formando una capa se va formando un agregado sobre el dolicol, se va formando un agregado de estos monosacáridos. Tienes acá N-acetilglucosamina y acá tienes manosa. Bien. Cuando tienes, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oligosacáridos, sucede algo acá. ¿Lo miras acá? sí, se Bien, voltean hacia el hombro, pues. claro. ¿Se acuerdan de las enzimas que se llamaban flipasas? ¿Mm? Sí, Bien, entonces, cuando Ah, tienes, esa hacía movimiento. claro, entonces, mira, acá el dolicol está agregado a 2 acetilglucosamina y a 5 manosas. Y por las flipasas cambia, o sea, se da vuelta y el dolicol queda eh, ya en el interior del retículo, ¿cierto? ¿Mm? Bien, y continúa nuevamente, ¿sí? En el interior continúa hasta completar ¿cuántas unidades de monosacárido? 14. Bien, entonces mira,
Acá nuevamente va pasando, ¿sí? Se van agregando y van formando hasta quedar en 14, que sería, a ver si acá nos da la cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Los ven ahí? Sí, ese que está en símbolo de P, esto, Esta es el dolicol este, fosfato. este. ¿Cuál? Este. Bien. Esto es dolicol y con un P es dolicol fosfato y con 2P es dolicol difosfato. Mira, acá arriba tienes la convención. Ya. Ah, ya, no lo había visto, ya. ¿Bien? Esto también vuelve a pasar en la membrana externa. Sí. Y se van haciendo flip nuevamente. ¿Listo? Hasta formar ya una cadena de 14. Mira, este 4X significa que la manosa hace este paso 4 veces. Ya, Bien. ¿Por qué? Porque acá tenía 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Y 4 que le agregas acá, ya tienes 9, ya. ¿cierto? Y Ujú. 2 N-acetilglucosamina, 11. Y mira acá, la glucosa, la UDP glucosa, ¿sí? Se activa, pasa nuevamente también por el dolicol fosfato y tienes unido al dolicol difosfato, ya tienes 2 N-acetilglucosamina, 9 manosas y 3 glucosas. Ya, o sea, lo último que se agrega siempre es la glucosa. Lo último que estás agregando es la glucosa. Y luego, acá, ¿qué vas a hacer? Lo vas a agregar al residuo, sea de asparanina, de asparagina o serina o treonina. Ya. ¿Bien? Entonces, entonces, luego, La treonina no era oblicosilación. claro, o sea, aquí te estoy hablando del proceso en general, ¿sí? Ah, ya. Asparagina es N y serina y treonina es O. Ya. Bien, asparagina es N y serina y treonina O, para que lo tengan en cuenta. Bien, Ok. entonces, una vez pasa esto, los oligosacáridos pues ayudan a verificar que el plegamiento esté bien, que sea adecuado, y si no es así, ¿quién actúa? Eh, el proteasoma, no sé. Antes, ¿quién vigila eso? Los vigilantes. Acuérdense de los que llevan En los paseos del colegio va un acompañante siempre. ¿Cómo se llama ese acompañante? Esa es la, ¿cómo se llama? O sea, que La, revisaba el plegamiento de las proteínas. O sea, Ajá. la multiplicación. ¿cómo se llama? La, Y no me acuerdo. eh, lo tengo, bueno. Yo creo que Diego le tiene en la punta de la lengua. Empieza con che. Las Chaperonas. chaperonas. Las chaperonas. Exactamente. Las chaperonas. Aquí la chaperona, ¿sí? Es una proteína residente en el retículo, ¿sí? Que se llama calnexina. Bien. Y la calnexina, que es una chaperona, lo que va a intentar es lograr el plegamiento correcto de la proteína, ¿sí? Si la proteína llega a no plegarse, entonces va a volverlo a intentar las veces que sea necesario, ¿sí? Y cuando ya se plegue, va a salir del retículo. Si llega a no plegarse bien definitivamente y llega a empezar a generar estrés, ¿sí? ¿Se acuerdan de lo del estrés del retículo endoplásmico? Sí, algo. Que cuando había un aumento en el tráfico y se sintetizaban más chaperonas y se ralentizaba la traducción, bueno, si se llega a generar esto que es estrés, entonces van a ubiquitinarse. Y si se ubiquitinaron, ya sonaron porque se van ya al proteosoma. Mm. Ahí se ¿Listo? degradan.
Claro, porque ya tienen que degradarse, porque ya, o sea, ya ahí fue final, no va más. Mm. ¿Listo? Entonces, en la oligosilización, el proceso es básicamente este mismo, ¿sí? Solo que los oligosacáridos se añaden las proteínas en el aparato de Golgi, ¿sí? Y están unidos por un enlace oglicosido al átomo de oxígeno de los aminoácidos serina o treonina. Bien, entonces acá lo miran. Asparagina N y serina o treonina O. Ah, Bien. pero son Entonces, los mismos residuos, es el mismo proceso. sí. Y mira, entonces, lo que pasa aquí en el aparato es que se une, pues, nuevamente, la N-acetilglucosamina se une a residuos de serina o treonina, ¿sí? Y bueno, un ejemplo de de la oblicosilación serían lo que tenemos en los grupos sanguíneos, ¿sí? O sea, el sistema ABO es un Ujú. ejemplo de oblicosilación. ¿Listo? Mm. Bien, entonces, luego, ¿qué tenemos después del retículo endoplásmico? ¿Sí? Porque si ustedes miran acá esta célula, acá tenemos, mira, el núcleo, después del núcleo, acuérdense que la membrana externa del núcleo se continúa con el retículo endoplásmico, ¿sí? Y hacia adelante del retículo endoplásmico tenemos este campeón acá, ¿bien? Que es el aparato de Golgi, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir del aparato de Golgi? Primero que todo que tiene, pues es un órgano membranoso, ¿sí? Que está formado por por un conjunto de cisternas, que son estas, que las vemos acá, ¿sí? Entonces, del aparato de Golgi podemos decir que tiene una cara cis, que sería la Mm. que está más próxima a el retículo endoplásmico, la cisterna intermedia, que sería esto, una cara trans que está más próxima a, La hacia la membrana. membrana, ¿sí? Y acá tendríamos como una red, no, esto se llama, Red trans. sí, sí, una red trans, que ya son las vesículas que están saliendo, ¿bien? Que son estas vesículas eh, que están saliendo de acá. ¿En Bien, qué cisternas o en qué caras pasa la oglicosilación? bien, empieza la cara cis, ¿sí? Ahí empieza la oligosilización. La oglicosilación, ¿sí? Entonces, si yo les estoy diciendo esto, obviamente esto significa que el aparato de Golgi tiene una polaridad, ¿cierto? Mm. Ujú. Sí, o sea, yo puedo, así como yo puedo decir que una cara de la membrana es externa y la otra es interna, en función de que si tiene unas proteínas o no, yo acá también puedo decir que esto también tiene una polaridad. Como les había dicho, tiene pues cuatro sectores que son funcionales: la cara cis, la cisterna media y la red trans. Entonces, las proteínas que salieron del retículo endoplásmico, que serían estas vesiculitas que vienen de acá, ¿las miran? Mm. Ujú. Acuérdense que esto forma parte de la vía endocítica, de la vía biosintética endocítica secretora, ¿sí? O sea que esto es topográficamente y topológicamente similar el retículo endoplásmico, así que no es que va a necesitar un sistema de transporte, sino que lo hace a través de las vesículas. Esta vesícula acá se agrega. ¿Se acuerdan del ejemplo que yo les di de
en los conciertos cuando la gente de logística tiene un chaleco y que se reconocen entre ellos. Bueno, entonces eso sería acá. Entonces las proteínas entran por la cara cis y a medida que comienzan las reacciones de modificación, van avanzando por la cara, por la cisterna media y la red trans. Entonces una proteína va madurando. Entre más madura esté la proteína, más cercana va a estar de la red trans. ¿Bien? Entonces, acá, en esto, les pongo acá y miren, ¿qué hace el aparato de Golgi? Modifica, clasifica, envuelve y transporta las proteínas que recibe del retículo endoplásmico y forma vesículas secretoras que descargan las proteínas procesadas por exocitosis, sea ya en el líquido extracelular. También van a formar vesículas que transportan moléculas hacia la membrana plasmática o que conducen moléculas hacia otros órganos llamados lisosomas. Es decir, que es como un centro de clasificación, ¿cierto? Entonces, cuando una proteína llega acá, tiene como que la red trans tiene que decidir, hey, esta proteína va o a membrana, o va a retículo endoplasma, perdón, o va a aparato de Golgi, o aparato de Golgi, a convertirse en un lisosoma, o va a convertirse, o va a agregarse a otra organela. ¿Bien? Perfecto. Entonces, aquí hay dos modelos que se tratan, se habla de dos modelos de cómo se desplazan las proteínas, ¿sí? El primer modelo es el de cisternas estables y el otro modelo es el modelo de la maduración de las cisternas, ¿sí? El modelo de las cisternas estables básicamente dice que las vesículas cargadas se mueven de dirección siempre de cis a trans. ¿Listo? Mientras que acá el modelo de la maduración de las cisternas propone que las proteínas son transportadas o cotransportadas a través pues, de los compartimentos del aparato de Golgi dentro de las cisternas y a medida que van avanzando van a ir madurando gradualmente y se mueven de poco a poco en dirección de cis a trans, ¿sí? Y no en vesículas de transporte por acá, sino que se van moviendo de poco a poco en dirección de cis a trans, ¿sí? En ambos modelos, las proteínas, pues, llevan proteínas, o sea, del compartimento anterior, llevan proteínas residentes. Bien, entonces acá, por ejemplo, recuérdense que aparte de esto, el aparato de Golgi sí también va a transformar sustancias que proceden del retículo endoplásmico, como por ejemplo, que sería acá que tendríamos una molécula de insulina que adquiere la estructura funcional definitiva, pues porque la insulina del retículo endoplásmico sale ¿en qué forma? En una forma de una prohormona, ¿cierto? Es decir, en el retículo endoplásmico se sintetizó una prohormona. Y en el aparato de Golgi suceden pues las modificaciones mediadas por las enzimas que tenemos en las cisternas. Entonces, a medida que va pasando por acá, esta insulina, que miren acá, es una proteína nada más, o sea, los zigzag serían la cadena polipeptídica, y miren como acá estamos hablando del modelo de cisternas estables, ¿sí? Es lo que está representado acá, ¿sí? Miren cómo se le va agregando a esta cadena polipeptídica, se le van agregando grupos funcionales, que ya estaríamos hablando, pues, de las modificaciones post-transcripcionales, ¿sí? Hasta que obtenemos ya una proteína madura,
que está lista sea para excretarse o para dirigirse a un lisosoma, que en el caso de la insulina, pues es una proteína que va a estar justo debajo de la membrana y cuando se necesite, es decir, cuando aumente la glucemia, ¡pum!, se va a adherir a la membrana y se va a excretar. ¿Cierto? Entonces se van a almacenar en el Golgi mientras esperan que aumente el azúcar en la sangre. No, mira, la insulina, tú tienes la insulina, a ver si tengo acá una célula. No, acá. Tú tendrías la insulina en vesículas, no en el Golgi, sino en vesículas justo debajo de la membrana, ¿sí? ¿Mm? Porque tú de la insulina que necesitas que actúe rápido, ¿cierto? Entonces la tienes justo debajo de la membrana, la célula beta se despolariza, se genera un potencial de acción, producto de ese potencial de acción tienes, ¿te acuerdas que hablábamos en la clase anterior de los efectos rápidos y los efectos lentos de las proteínas señalizadoras en membrana? Bueno, el efecto rápido, porque tú necesitas que suceda inmediato cuando sube la glucemia, es que se libere insulina. El efecto rápido en este caso sería la adhesión de las vesículas a la membrana para que se libere la insulina. ¿Listo? Sí. Bien. Y el efecto lento sería activar los factores de transcripción para empezar a sintetizar nueva insulina para el futuro. Bien, entonces, miran como aquí, o sea, esta vesiculita tiene membrana, ¿cierto? O sea, tiene es una Creatinina. vesícula de una bicapa lipídica, ¿cierto? ¿Mm? Entonces, ¿no les parece a ustedes que cuando la célula va avanzando, cuando la célula hace endocitosis, pierde membrana? ¿Endocitosis? Claro, Sí. porque la célula hizo endocitosis y se comió un poco de su propia membrana para formar la vesícula endocítica, ¿cierto? ¿Mm? Bueno, y acá haciendo exocitosis le va a agregar membrana. Es decir, esto es un proceso también de renovación de la membrana. Mm. Ya. ¿Ya? Otra cosa que hace el aparato de Golgi, ya que estamos acá, también es en el metabolismo de lípidos o grasas, ¿sí? Y también en la distribución, en la clasificación y la distribución de estas proteínas. Bien. Una vez se clasificaron, se clasificaron las proteínas, van a transportarse en vesículas pues hacia el destino final, que sería la membrana plasmática o también formando endosomas de reciclaje, eh, la síntesis de la membrana lipídica o también se forman endosomas tardíos. Los endosomas tardíos más adelante se van a convertir en lisosomas. ¿Se acuerdan que cuando después actuaba la bomba de sodio y potasio? No, perdón, ¿De protones? la bomba de protones, ¿sí? La bomba de protones y bombeaba protones hacia el interior para disminuir el pH y agregar acidez. Acidez. Y al agregar acidez, ahí podían funcionar las enzimas hidrolíticas que estaban en el lisosoma, ¿cierto? ¿Mm? Bien, y ustedes se acuerdan, ya que estamos acá, otra función del lisosoma, cuando la reacción acrosómica, ¿se acuerdan? ¿Mm? Sí. En la fecundación. Sí. Bueno, eso es el lisosoma. O sea, el acrosoma es el lisosoma que adquiere una especialización en el, este, en el espermatozoide, que lo que va a hacer es
generar, pues obviamente, la hialuronidasa y sí, las enzimas, y se va a ubicar en una posición que es bastante privilegiada para facilitarle la reacción acrosómica y favorecer el, el, el proceso de la fecundación. ¿Bien? Bien, ¿alguna pregunta de esto que hemos hablado hoy, chicos? No. Bien, esto yo lo voy a subir. Aquí hablamos de lípido, pues ya de la N-glicosilación, que había quedado bastante inespecífico, y de lo del aparato de Golgi, que era lo que me había pedido Diego. Sí, Ahora yo voy a grabarles los de apoptosis, y les voy a volver a grabar el de endomembranas, porque ese, por ahí como se veían las rayas en la pantalla, no se va a ver, y yo creo que lo subo hoy o mañana. Hoy les volví a subir nuevos videos. ya. Sí, sí, bien. O Oye, sea, hoy, ¿me hoy, agregáis al grupo nuevo, porfa, con el número nuevo? ¿cómo? ¿Me agregas al ¿Tú número, estás en al... el grupo? No, Ok, ya te agrego. saca el número que había agregado y agrega el mío, el nuevo. Bueno, pues. Bueno, Dale. entonces eso y nos veríamos el lunes. ¿Les parece? ¿Pero presencial o online? No, presencial para que resolvamos ejercicios. Ya, dale, Bueno, dale, Dale. bueno, chicos, entonces nos vemos el lunes. dale, nos vemos. Chao. 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 Gracias.